Hola a todos, mi nombre es Gerardo Ferretis de León y soy educador. Esta es la lectura de la obra de José Ortega y Gasset titulada La rebelión de las masas. Primera parte, sección 8. ¿Por qué las masas intervienen en todo y por qué solo intervienen violentamente? El texto forma parte de la edición publicada en Holanda en 1937. Para una mejor comprensión de esta lectura, las frases y expresiones en inglés, latín, italiano, francés y portugués fueron reemplazadas por su equivalente más cercano del español. Si usted desea tener una copia de lo que aquí se lee, la puede solicitar en forma gratuita a gerardo-ferretis@hotmail.com. Los videos subsecuentes sobre este libro y de otros libros que se harán posteriormente se hacen sin fines de lucro, con el objeto de contribuir al estudio, a la investigación y al desarrollo de la cultura en general. Saludo a mis amigos y amigas, educadores de todo el mundo. Solicito disculpas anticipadas por los errores de lectura que pudieran cometerse en este proyecto de apoyo a la educación. Espero sinceramente que les sea de utilidad. Tampico, Tamaulipas, México, a 16 de septiembre de 2013. La rebelión de las masas, de José Ortega y Gasset. Primera parte, sección 8. ¿Por qué las masas intervienen en todo y por qué solo intervienen violentamente? Quedamos en que ha acontecido algo sobremanera paradójico, pero que en verdad era naturalísimo. De puro mostrarse abiertos mundo y vida al hombre mediocre, se le ha cerrado a este el alma. Pues bien, yo sostengo que en esta obliteración de las almas medias consiste la rebeldía de las masas, en que a su vez consiste el gigantesco problema planteado hoy a la humanidad. Yo sé que muchos de los que me leen no piensan lo mismo que yo. También esto es naturalísimo y confirma el teorema. Pues aunque resulte en definitiva errónea mi opinión, siempre quedaría el hecho de que muchos de esos lectores discrepantes no han pensado 5 minutos sobre tan compleja materia. ¿Cómo van a pensar lo mismo que yo? Pero al creerse con derecho a tener una opinión sobre el asunto sin previo esfuerzo para forjársela, manifiestan su ejemplar pertenencia al modo absurdo de ser hombre que he llamado masa rebelde. Eso es precisamente tener obliterada, hermética, el alma. En este caso, se trataría de hermetismo intelectual. La persona se encuentra con un repertorio de ideas dentro de sí, decide confrontarse con ellas y considerarse intelectualmente completa. Al no echar de menos nada fuera de sí, se instala definitivamente en aquel repertorio. He ahí el mecanismo de la obliteración. El hombre masa se siente perfecto, un hombre de selección. Para sentirse perfecto necesita ser especialmente vanidoso, y la creencia en su perfección no está consustancialmente unida a él, no es ingenua, sino que llega de su vanidad, y aún para él mismo tiene un carácter ficticio, imaginario y problemático. Por eso el vanidoso necesita de los demás, busca en ellos la confirmación de la idea que quiere tener de sí mismo, de suerte que ni aun en este caso morboso, ni aun cegado por la vanidad, consigue el hombre noble sentirse de verdad completo. En cambio, el hombre mediocre de nuestros días, el nuevo Adán, no se le ocurre dudar de su propia plenitud. Su confianza en sí es, como de Adán, paradisíaca. El hermetismo nato de su alma le impide lo que sería condición previa para descubrir su insuficiencia: compararse con otros seres. Compararse sería salir un rato de sí mismo y trasladarse al prójimo. Pero el alma mediocre es incapaz de transmigraciones de porte supremo. Nos encontramos, pues, con la misma diferencia que eternamente existe entre el tonto y el perspicaz. Este se sorprende a sí mismo siempre a 2 dedos de ser tonto. Por ello hace un esfuerzo para escapar a la inminente tontería, y en ese esfuerzo consiste la inteligencia. El tonto, en cambio, no se sospecha a sí mismo, se parece discretísimo, y de allí la envidiable tranquilidad con que el necio se asienta e instala en su propia torpeza. Como esos insectos
que no hay manera de extraer fuera del orificio en que habitan. No hay modo de desalojar al tonto de su tontería. Llevarle de paseo un rato más allá de su ceguera y obligarle a que contraste su torpe visión habitual con otros modos de ver más sutiles. El tonto es vitalicio y sin poros. Por eso decía Anatole France que un necio es mucho más funesto que un malvado, porque el malvado descansa algunas veces, el necio jamás. No se trata de que el hombre masa sea tonto, por el contrario, el actual es más listo, tiene más capacidad intelectiva que el de ninguna otra época. Pero esa capacidad no le sirve de nada. En rigor, la vaga sensación de poseerla le sirve solo para cerrarse más en sí y no usarla. De una vez para siempre consagra el surtidor de tópicos, prejuicios, cabos de ideas o, simplemente, vocablos hueros que al azar ha amontonado en su interior, y con una audacia que solo por la ingenuidad se explica, los impondrá donde quiera. Esto es lo que en el primer capítulo enunciaba yo como característico de nuestra época. No que el vulgar crea que es sobresaliente, y no vulgar, sino que el vulgar proclame e imponga el derecho de la vulgaridad o la vulgaridad como un derecho. El imperio que sobre la vida pública ejerce hoy la vulgaridad intelectual es acaso el factor de la presente situación más nueva, menos asimilable a nada del pretérito. Por lo menos en la historia europea hasta la fecha, nunca el vulgo había creído tener ideas sobre las cosas. Tenía creencias, tradiciones, experiencias, proverbios, hábitos mentales, pero no se imaginaba en posesión de opiniones teóricas sobre lo que las cosas son o deben ser. Por ejemplo, sobre política o sobre literatura. Le parecía bien o mal lo que el político proyectaba y hacía. Aportaba o retiraba su adhesión, pero su actitud se reducía a repercutir positiva o negativamente la acción creadora de otros. Nunca se le ocurrió oponer a las ideas del político otras suyas, ni siquiera juzgar las ideas del político como el tribunal de otras ideas que creía poseer. Lo mismo en arte y en los demás órdenes de la vida pública. Una innata conciencia de su limitación, de no estar calificado para teorizar, se lo vedaba completamente. La consecuencia automática de esto era que el vulgo no pensaba, ni de lejos, decidir en casi ninguna de las actividades públicas que en su mayor parte son de índole teórica. Hoy, en cambio, el hombre medio tiene las ideas más taxativas sobre cuánto acontece y debe acontecer en el universo. Por eso ha perdido el uso de la audición. ¿Para qué oír si ya tiene dentro cuánto falta? Ya no es sazón de escuchar, sino, al contrario, de juzgar, de sentenciar, de decidir. No hay cuestión de vida pública donde no intervenga, ciego y sordo como es, imponiendo sus opiniones. Pero, ¿no es esto una ventaja? ¿No representa un progreso enorme que las masas tengan ideas, es decir, que sean cultas? En manera alguna. Las ideas de este hombre medio no son auténticamente ideas, ni su posesión es cultura. La idea es un jaque a la verdad. Quien quiera tener ideas necesita antes disponerse a querer la verdad y aceptar las reglas de juego que ella imponga. No vale hablar de ideas u opiniones donde no se admite una instancia que las regule, una serie de normas a que en la discusión cabe apelar. Estas normas son los principios de la cultura. No me importa cuáles. Lo que digo es que no hay cultura donde no hay normas a que nuestros prójimos puedan recurrir. No hay cultura donde no hay principios de legalidad civil a que apelar. No hay cultura donde no hay acatamiento de ciertas últimas posiciones intelectuales a que referirse en la disputa. No hay cultura cuando no preside a las relaciones económicas un régimen de tráfico bajo el cual ampararse. No hay cultura donde las polémicas estéticas no reconocen la necesidad de justificar la obra de arte. Cuando faltan esas cosas, no hay cultura. Hay,
En el sentido más estricto de la palabra, barbarie. Y esto es, no nos hagamos ilusiones, lo que empieza a haber en Europa bajo la progresiva rebelión de las masas. El viajero que llega a un país bárbaro sabe que en aquel territorio no rigen principios a que quepa recurrir. No hay normas bárbaras propiamente. La barbarie es ausencia de normas y de posible apelación. Es más, y el menos de cultura se mide por la mayor o menor precisión de las normas. Donde hay poca, regulan estas la vida solo grosso modo. Donde hay mucha, penetran hasta el detalle en el ejercicio de todas las actividades. La escasez de la cultura intelectual española, esto es, del cultivo o ejercicio disciplinado del intelecto, se manifiesta no en que se sepa más o menos, sino en la habitual falta de cautela y cuidados para ajustarse a la verdad que suelen mostrar los que hablan y escriben. No, pues, en que se acierte o no, la verdad no está en nuestra mano, sino en la falta de escrúpulo que lleva a no cumplir los requisitos elementales para acertar. Seguimos siendo el eterno cura de aldea que rebate triunfante al maniqueo, sin haberse ocupado antes de averiguar lo que piensa el maniqueo. Cualquiera puede darse cuenta de que en Europa desde hace años han empezado a pasar cosas raras. Por dar algún ejemplo concreto de estas cosas raras, nombraré ciertos movimientos políticos como el sindicalismo y el fascismo. No se diga que parecen raros simplemente porque son nuevos. El entusiasmo por la innovación es de tal modo ingénito en el europeo que le ha llevado a producir la historia más inquieta de cuantas se conocen. No se atribuya, pues, lo que estos nuevos hechos tienen de raro a lo que tienen de nuevo, sino a la extrañísima vitola de estas novedades. Bajo las especies de sindicalismo y fascismo aparecen por primera vez en Europa un tipo de hombre que no quiere dar razones ni quiere tener razón, sino que sencillamente se muestra resuelto a imponer sus opiniones. He aquí lo nuevo, el derecho a no tener razón, la razón de la sinrazón. Yo veo en ello la manifestación más palpable del nuevo modo de ser de las masas, por haberse resuelto a dirigir la sociedad sin capacidad para ello. En su conducta política se revela la estructura del alma nueva de la manera más cruda y contundente, pero la clave está en el hermetismo intelectual. El hombre medio se encuentra con ideas dentro de sí, pero carece de la función de idear. Ni sospecha siquiera cuál es el elemento utilísimo en que las ideas viven. Quiere opinar. De aquí que sus ideas no sean efectivamente sino apetitos con palabras, como las romanzas musicales. Tener una idea es creer que se poseen las razones de ella, y es, por lo tanto, creer que exista una razón, un orbe de verdades inteligibles. Idear, opinar, es una misma cosa con apelar a tal instancia, supeditarse a ella, aceptar su código y su sentencia, creer, por lo tanto, que la forma superior de la convivencia es el diálogo en que se discuten las razones de nuestras ideas. Pero el hombre masa se sentiría perdido si aceptase la discusión e instintivamente repudia la obligación de acatar esa instancia suprema que se halla fuera de él. Por eso, lo nuevo es en Europa acabar con las discusiones, y se detesta toda forma de convivencia que por sí misma implique acatamiento de normas objetivas, desde la conversación hasta el parlamento, pasando por la ciencia. Esto quiere decir que se renuncia a la convivencia de cultura, que es una convivencia bajo normas, y se retrocede a una convivencia bárbara. Se suprimen todos los trámites normales y se va directamente a la imposición de lo que se desea. El hermetismo del alma, que, como hemos visto antes, empuja a la masa para que intervenga en toda la vida pública, la lleva también inexorablemente a un procedimiento único de intervención, la acción directa. El día en que se reconstruya la génesis de nuestro tiempo, se advertirá que las primeras notas de su peculiar melodía sonaron en aquellos grupos sindicalistas
y realistas franceses de hacia 1900, inventores de la manera y la palabra acción directa. Perpetuamente el hombre ha acudido a la violencia. Unas veces este recurso era simplemente un crimen y no nos interesa. Pero otras era la violencia el medio a que recurría el que había agotado antes todos los demás para defender la razón y la justicia que creía tener. Será muy lamentable que la condición humana lleve una y otra vez a esta forma de violencia, pero es innegable que ella significa el mayor homenaje a la razón y la justicia. Como que no es tal violencia otra cosa que la razón exasperada. La fuerza era, en efecto, la última razón. Un poco estúpidamente ha solido entenderse con ironía esta expresión, que declara muy bien el previo rendimiento de la fuerza a las normas nacionales. La civilización no es otra cosa que el ensayo de reducir la fuerza a última razón. Ahora empezamos a ver esto con sobrada claridad, porque la acción directa consiste en invertir el orden y proclamar la violencia como primera razón, en rigor, como única razón. Es ella la norma que propone la anulación de toda norma, que suprime todo intermedio entre nuestro propósito y su imposición. Es la carta magna de la barbarie. Conviene recordar que en todo tiempo, cuando la masa, por uno u otro motivo, ha actuado en la vida pública, lo ha hecho en forma de acción directa. Fue, pues, siempre el modo de operar natural de las masas. Y corrobora enérgicamente la tesis de este ensayo el hecho patente de que ahora, cuando la intervención directa de las masas en la vida pública ha pasado de casual e infrecuente a ser lo normal, aparezca la acción directa oficialmente como norma reconocida. Toda la convivencia humana va cayendo bajo este nuevo régimen en que se suprimen las instancias indirectas. En el trato social se suprime la buena educación. La literatura como acción directa se constituye en el insulto. Las relaciones sexuales reducen sus trámites. Trámites, normas, cortesía, usos intermediarios, justicia, razón. ¿De qué vino a inventar todo esto? Crear tanta complicación. Todo ello se resume en la palabra civilización, que, a través de la idea de civis, el ciudadano descubre su propio origen. Se trata, con todo ello, de hacer posible la ciudad, la comunidad, la convivencia. Por eso, si miramos por dentro cada uno de esos trabajos de la civilización que acabo de enumerar, hallaremos una misma entraña en todos. Todos, en efecto, suponen el deseo radical y progresivo de contar cada persona con las demás. Civilización es, antes que nada, voluntad de convivencia. Se es incivil y bárbaro en la medida en que no se cuente con los demás. La barbarie es tendencia a la disociación, y así todas las épocas bárbaras han sido tiempos de desparramamiento humano, polulación de mínimos grupos separados y hostiles. La forma que en política ha representado la más alta voluntad de convivencia es la democracia liberal. Ella lleva al extremo la resolución de contar con el prójimo y es prototipo de la acción indirecta. El liberalismo es el principio de derecho político según el cual el poder público, no obstante ser omnipotente, se limita a sí mismo y procura, aún a su costa, dejar hueco en el Estado que él impera para que puedan vivir los que ni piensan ni sienten como él, es decir, como los más fuertes, como la mayoría. El liberalismo, conviene hoy recordar esto, es la suprema generosidad. Es el derecho que la mayoría otorga a la minoría y es, por lo tanto, el más noble grito que ha sonado en el planeta. Proclama la decisión de convivir con el enemigo, más aún, con el enemigo débil. Era inverosímil que la especie humana hubiese llegado a una cosa tan bonita, tan paradójica, tan elegante, tan acrobática, tan antinatural. Por eso, no debe sorprender que prontamente aparezca esa misma especie resuelta a abandonarla. Es un ejercicio demasiado difícil y complicado para que se consolide en la tierra. Convivir con el enemigo, gobernar con la oposición, ¿no empieza a ser ya incomprensible semejante ternura?
Nada acusa con mayor claridad la fisonomía del presente como el hecho de que vayan siendo tan pocos los países donde existe la oposición. En casi todos, una masa homogénea pesa sobre el poder público y aplasta, aniquila todo grupo opositor. La masa, ¿quién lo diría al ver su aspecto compacto y multitudinario? No desea la convivencia con lo que no es ella, odia a muerte lo que no es ella. Termina la sección 8 de la rebelión de las masas de José Ortega Gasset, titulada ¿Por qué las masas intervienen en todo y por qué solo intervienen violentamente?